Y seguimos acá, por supuesto, hablando del tema. Está con nosotros el doctor Félix Lonigro, él es abogado constitucionalista. Félix, muchas gracias por estar aquí. Gracias, buen día. Buen día. Félix, entre las cosas que ocurrieron a partir de la fallida sesión en diputados la semana pasada, se habló mucho de un posible DNU del presidente para poder sacar esto por decreto. Finalmente los trascendidos indican que eso se detuvo y que en principio el gobierno intenta aprobar la ley en el Congreso este lunes. En medio de eso, un tuit de Elisa Carrió diciendo que esto era inconstitucional. Me gustaría empezar por ahí. Según tu parecer, ¿sería inconstitucional que el presidente determine esto por decreto? Sería inconstitucional, pero a ver, vamos a aclarar un poco las cosas. Dale. Los decretos de necesidad y urgencia están, primero que son, ¿no? Porque son graves los decretos de necesidad y urgencia, porque son instrumentos que dicta el presidente para ejercer atribuciones del Congreso. O sea, los decretos normales, los decretos reglamentarios o los decretos que el presidente dicta para ejercer sus propias potestades, no son malos. A la gente uno le pregunta, ¿está bien que el presidente gobierne por decreto? Y dice, no está bien. Y los decretos son instrumentos que tiene el presidente. O sea, no es que el presidente debe dictar decreto, porque si no dictara ningún decreto, estaría en un estado de inacción. Lo que pasa que el problema es cuando el presidente dicta decretos, no para hacer lo que le corresponde, sino para hacer lo que le corresponde al Congreso. Y esto lo hace a través de los decretos de necesidad y urgencia. Por eso los decretos de necesidad y urgencia, que son los que la gente más conoce, son negativos, porque el presidente los usa para hacer cosas que le corresponden al Congreso, y eso iría, en principio, contra el sistema republicano. Ahora, ¿cómo se explica que si estos decretos son malos porque afectan al sistema republicano, estén contemplados en la Constitución? Claro. Desde el año 94. Que esto es lo que ocurre. Bueno, justamente por la historia que venía antes de la reforma del 94, y sobre todo a través del presidente Menem, que dictó más de 500 decretos de necesidad y urgencia en sus 10 años y medio, es que en la reforma lo que se pretendió, a mi juicio equivocadamente, es regularlos, ¿no? Es como si, por ejemplo, en la Argentina hay una oleada de secuestros extorsivos, como hubo en una época, y de pronto la forma de frenarlos es reglamentándolos. Esto no hay que reglamentar lo que está mal, hay que erradicarlo, ¿no es cierto? Sin embargo, se incorporaron. Entonces, hoy hay una primera definición, un primer título, si quieren, es: el presidente está habilitado para ejercer atribuciones del Congreso a través de decretos de necesidad y urgencia. Sí. Conclusión, esto es increíble, pero está previsto está en la ley fundamental. Ahora, hay requisitos para que el presidente pueda hacer esto. El primero de los requisitos es que ese decreto tiene que tener la firma de todos los ministros. Bueno, en este caso, si el presidente quisiera dictar un decreto de necesidad y urgencia sobre el tema previsional, la firma de los ministros la tiene porque son sus colaboradores. Otro de los requisitos que se necesitan es que no sean temas penales, impositivos o del régimen electoral o de los partidos políticos. Bueno, en este caso también estaría habilitado el presidente porque el tema previsional no encaja dentro de ninguna de esas 4 estructuras. Otro requisito es que el Congreso lo apruebe. O sea, el presidente dicta un decreto de necesidad y urgencia, va al Congreso, entra a una comisión bicameral, la comisión bicameral analiza si están dados los requisitos, emite una opinión y luego va a las cámaras. Basta que una de las cámaras lo apruebe para que ese decreto de necesidad y urgencia siga en vigencia. O sea, si el presidente quiere dictar un DNU sobre un tema previsional, lo puede hacer, el jefe de gabinete lo manda a la comisión bicameral puede aprobarlo o no. Hoy obviamente tiene la mayoría del oficialista, porque está conformado según las proporciones de las cámaras. Es decir, no oficialista pura, pero por ahí con algún aliado lo puede lograr. Y luego va a las cámaras y basta que una de las dos lo apruebe. El Senado ya de hecho le dio media sanción a la ley, así que tranquilamente podría aprobar un decreto de necesidad y urgencia. O sea, ahí tendríamos un decreto que estaría funcionando sobre este tema. Hasta aquí, estos 3 requisitos que dije son válidos. No sería inconstitucional. El problema es que el cuarto requisito es que para que el presidente pueda dictar un DNU se necesitan circunstancias excepcionales. Y circunstancias excepcionales, porque uno podría decir todo esto es una circunstancia excepcional. No, pero son circunstancias excepcionales, dice la Constitución, que impidan esperar todo el trámite legislativo que conlleva la sanción de una ley. Y por ahí puede ocurrir que los legisladores, por algún estado excepcional como una guerra, una inundación o algún estado así dramático, no puedan reunirse en el Congreso.
Eso es lo que inclusive dice la Corte. La Corte en el caso de Barrocchi tiene dicho que las circunstancias excepcionales son realmente graves y tienen que impedir que los legisladores puedan sesionar. Bueno, acá los legisladores estaban sesionando. O sea, aquí entramos en un mar de subjetividades, ¿no es cierto? ¿A esto se refiere Carrió cuando dice que violaría la Constitución? Porque, digamos, según esta explicación, los decretos de necesidad de urgencia están dentro de la Constitución. No, y ella dice, ¿por qué? Que esto violaría la Constitución. Bueno, a lo mejor, si yo fuera diputado y estuviera sentado en una banca, yo haría esta explicación, ¿no? Por ahí ella va directamente al título final, porque yo finalmente les voy a... En un tuit, además. Yo les voy a... No, claro, está bien, pero digo... A las circunstancias excepcionales, es a lo que se refiere Elisa Carrió. Claro, bueno, pero en definitiva, un decreto sobre el tema previsional hoy, solo porque viola el requisito de las circunstancias excepcionales, sería inconstitucional. Lo que pasa es que, claro, hay que explicar que tampoco es una cosa descabellada. Sí sería descabellado que el presidente dictara un DNU en un tema impositivo. Entonces ahí sí es descabellado porque hay un tema es clarito. Lo de las circunstancias excepcionales es relativo. ¿Qué es lo que dice el gobierno? El gobierno dice, no, pero el Congreso estaba sesionando, pero un grupo de legisladores impidió que se desarrollara la excepción, la oposición y demás. Bueno, no importa, pero en todo caso no es una circunstancia externa la que impidió que el Congreso no sesionara. Son ellos mismos los que se pelearon, trabaron y demás. Seguro. Y eso en los términos de la Corte no es una circunstancia excepcional. Por eso es que yo digo que un decreto sobre este tema previsional no solamente sería políticamente un error, ¿no? Porque la verdad que no es necesario, el gobierno acaba de ganar una elección, no es necesario esto, sino que además podría no pasar el filtro de constitucionalidad para la Corte, pero a lo mejor esto pasa dentro de 2 años. Por tratarse de un derecho, ir en contra de un derecho adquirido, ¿tampoco podría ser tildado de inconstitucional? Bueno, ahí ya tendríamos que hablar de la ley misma. O sea, supongamos que la ley se hubiera aprobado, yo creo que se va a aprobar el lunes, supongamos que la ley se aprueba, entonces acá dejamos de lado los DNU, todo el análisis de los DNU queda aparte y nos preguntamos, bueno, si se sancionara la ley, ¿esta sería válidamente constitucional? Bueno, acá es más difícil el tema, porque acá podría ser relativo, o sea, ¿qué se puede declarar inconstitucional de una ley que cambie un índice de actualización de los jubilados? En el primer ajuste se está tomando un periodo retroactivo que habría estado bajo la vigencia de la otra ley. Entonces ese desajuste podría afectarle la validez constitucional. No del combo, o sea, podría afectar la validez constitucional del primer ajuste. Se compensaría con un bono, según se dice, con lo cual dejaría de haber afectación y por lo tanto nadie tendría derecho a ir a la justicia porque después le va a decir cuál es su daño. Y no, porque la ley afectó un periodo anterior en el que se debería haber contabilizado el otro índice. Bueno, pero lo compensaron, señor. O sea, esto como un despido. A usted lo despiden sin causa y me despidió sin causa, sí, pero le indemnizan. Entonces eso deja de ser arbitrario. No se puede declarar, o no es necesario declarar la inconstitucionalidad de toda la ley. Se declara tal vez la inconstitucionalidad, si eventualmente fuera así, del primer ajuste. Ahora, después, en adelante, es atribución de las autoridades modificar los índices para actualizar las jubilaciones. Se puede utilizar, después vamos a analizar, es lo que ustedes charlaban recién, si está bien, si los jubilados se perjudican o se benefician en el futuro con este nuevo índice. Bueno, es un análisis económico, es un análisis político, no sé, pero desde el punto de vista técnico yo no encontraría inconstitucionalidad, salvo en la retroactividad del primer ajuste, ¿no es cierto? Que está subsanado con esta compensación. Que estaría subsanado con esta compensación. Igualmente, si ustedes me permiten, yo recién, mientras ustedes hablaban con el diputado y recién con esta señora, lo que se muestra en la televisión, por ejemplo, ustedes muestran a esta señora y uno genera una sensibilidad, ¿no es cierto? También, además de esta señora y de jubilados que por ahí, o de manifestantes que han tenido algún tipo de agresión, también había gente encapuchada, tirando palos, como siempre ocurre, ¿no? Estos manifestantes que van sin entender si la ley es buena o es mala, además que simplemente por una cuestión política o porque son llevados, van y revolean palos y arrojan cosas contra el Congreso. Vamos a empezar por decir que esas manifestaciones son incorrectas. O sea, no puede haber manifestantes que vayan a agredir. Uno imagina una manifestación pacífica, ¿no? Multitudinaria, avanzando sobre el Congreso,
diciendo, señores, acá hay un pueblo que se está oponiendo, eso no sería susceptible de ser reprimido. No se puede reprimir una manifestación popular que va a pronunciarse con su presencia, o con cantos, o con gritos. ¿Pero qué hace la gendarmería frente a violentos? ¿Se queda en el molde? También reconozco que la gendarmería no tiene experiencia, probablemente, en lo que significa, como decía usted, en lo que significa una estrategia de contención y demás, ¿no es cierto? Por ahí, y un protocolo, ¿no? Por ahí habría que... No, lo que sucede claramente es que ahí falla el Estado, porque frente a una decena de hombres encapuchados y palos, lo que tenemos del otro lado son fuerzas de seguridad entrenadas y fuertemente armadas, disparando a la población, incluso reprimiendo diputados. O sea, ahí hay una falla fuerte del Estado, digamos. Porque por el otro, yo tengo que, como Estado, poder resolver eso. Digo, lo mismo ocurre con el conflicto mapuche en el sur, digamos. O sea, me parece que no hay justificación posible. Hay una falla grave del Estado, una falla grave desde seguridad, como Patricia Bullrich, la responsabilidad del Ejecutivo, de no encontrar la manera de, bueno, ¿cómo contengo esta situación? ¿Cómo evito que estas personas con palos y piedras se acerquen al Congreso sin tener toda esta gente inocente detenida, sin reprimir, sin tener diputados que han sido atacados con gas pimienta, mordidos por perros? ¿Qué hacían los diputados ahí? Los diputados tienen que estar en el recinto dando el debate. Los diputados de la oposición tienen que estar sentados en sus bancas discutiendo y manifestándose. Discúlpeme, pero no puedo entender el debate en el que nos estamos metiendo. O sea, ¿a usted le parece que es correcto, digamos, la represión de la gendarmería? Digamos? Yo no dije eso. Yo no dije eso. Porque por eso... Lo que pasa es que el problema es compensar, que es lo que yo le decía al diputado. Acá no hay nada para compensar, digamos. Por un lado está el monopolio de la fuerza que ejerce el Estado, y por el otro lado unos manifestantes, estén como estén, encapuchados o no encapuchados, con palos sin palos, con piedras sin piedra. Eso cuenta. No es lo mismo una manifestación masiva, intimidatoria, y otra cosa es gente, porque nosotros tenemos que ver todo, y a mí me parece que en esto está la ecuanimidad. Nosotros tenemos que poner todas las cartas sobre la mesa. En televisión no se puede mostrar solamente a una señora que está ahí, que le están metiendo un balazo, porque la gendarmería también incurre en excesos, y esto es condenable. Lo que pasa es que tampoco, no solo es condenable, es más grave. Está bien, pero tampoco es bueno generalizar. No, es más grave lo que ocurre con la gendarmería. Yo cubro marchas hace 20 años. Hace 20 años que hay grupos violentos infiltrados en las marchas, pero también hay marchas, y la mayoría de ellas donde también hay gente que va a las marchas por motus propio y porque está en contra de una ley. O sea, es muy difícil controlar esta dicotomía que hay siempre en las marchas. A algunos les es funcional la violencia y a otros no. Y hay mucha gente que va a las marchas por motus propio y en son de paz para oponerse a quizás algo que le parece injusto. Pero así también me parece que la gendarmería no es una fuerza que esté destinada a la contención de marchas en la calle. A ver, no sabe cómo actuar. Y actúa de manera desmedida. Pero es que eso es cierto. Lo que pasa que todo hay que mostrarlo. No hay la sociedad. Pero yo no creo tiene... que todo se mostró a través de las cámaras de televisión. Está el que se muestra, pero se hace hincapié. Usted depende del medio que mire. Bueno. Va a encontrar el que habla el que hace hincapié en un tema o el que hace hincapié en otro. Y la sociedad sigue dividiéndose y esa grieta sigue produciéndose. No solo en la sociedad, sino en los medios, en los kirchneristas o antikirchneristas, y la verdad es que lo que hay que condenar es el escándalo. El escándalo es, para mí tiene varias aristas. Empieza por aquellos que van a manifestarse con la intención de crear desorden, caos y violencia. Sigue con una gendarmería que no sabe bien cómo defender o cómo resolver esa situación. Continúa con diputados que a los gritos manifiestan su posición. Si yo soy diputado y a mí me han elegido como tal, yo me siento en mi banca y digo que esta ley es inconstitucional, que perjudica a los trabajadores y demás, pero me siento en la banca y doy el quórum, porque para eso me eligió el pueblo. Ahora, que dentro de la sala haya diputados que se revolean cosas, que se tiran con todo, y diputados que para hacer política y populismo salen a la calle con esa especie de halo de Superman a defender a los que supuestamente están siendo reprimidos, a mí me parece una cosa que está totalmente fuera de lugar. Entonces todo se desmadra, todo se confunde y es difícil a veces poner las cosas en su lugar. El problema justamente a mí me parece que
Que no hay grieta posible en esto, digamos. Me parece que hay que condenar lo que sucede, digamos, hay que condenar la represión. El problema es que hay opiniones. Condenar la violencia. Hay opiniones como la que acabas de expresar, es decir, la supuesta represión, decís vos. Para mí no hay, hubo dijiste represión. supuesta represión. Bueno, está bien, perdón. La represión existió, Perfecto, digamos. existió. Entonces, los diputados... No, cuando dije supuesta represión fue porque hablé de diputados que salían a defender esa supuesta represión, la que ellos creían que estaba viendo en la calle. Yo digo, salían a la calle y estaba la represión, ¿no es cierto? Entonces ellos fueron víctimas de eso. Los diputados no tienen que estar en la calle, tienen que estar... A ver, hay un artículo que es el 22 en la Constitución, que es muy claro. La gente, todos esos que están afuera, no gobiernan ni deliberan, sino a través de sus representantes. Hace 2 meses hubo elecciones, y toda esa gente que está afuera, pacífica algunos y con palos otros, han votado. Entonces, si el pueblo se pronunció de esa manera, los diputados son los que tienen que tomar las decisiones. Y la gente desde afuera, si se quiere manifestar porque tienen derecho a hacerlo, pueden hacerlo. Pero sin intención de generar cosa y violencia como hicieron muchos. Entonces, pero no la mayoría, yo creo que ese bueno, es el muchos, tema, yo dije muchos. realmente. Pero más bien pocos. No, normalmente pocos. no es Más la bien mayoría, pocos. No sé si son pocos. Yo cuando veo pero todos sí los son micros pocos. detenidos en la 9 de julio... Pero sí son pocos. Pero son, a ver... Son pocos respecto a la cantidad de miles de personas que se manifestaron. Pero con la fuerza con la fuerza que tienen de los palos y la vehemencia que tienen, valen mucho, pero hacen mucho más ruido y más daño. Ahora, Por ¿no es supuesto, una y habrá provocación que... los 900 efectivos custodiando un Congreso que no era necesario custodiarlo para un debate parlamentario? Teniendo en cuenta lo que se suponía que podía ocurrir, tenía que haber un Congreso custodiado. Yo no puedo entender, a ver, si no hubiera habido un Congreso custodiado... pero 900 efectivos de Gendarmería, Prefectura, PCA... La misma Carrió lo criticó, digamos. No me meto en la cantidad, no me meto en la cantidad. Lo que sí creo que frente a lo que se preveía que podía pasar, lo peor que podía hacer el gobierno era ser desprevenido, es decir, no, dejo que el Congreso quede como siempre y que entre cualquiera y que no esté vallado. No, porque en la Argentina hay una historia de este tipo de agresiones y porque se sabe que muchos de los que van allí van a ser, y a lo mejor los muchos son los pocos, pero esos pocos parecen tanto desde la violencia que es necesario que las fuerzas de seguridad... A ver, ¿para qué están las fuerzas de seguridad? ¿Están no para reprimir? No, están para poner orden. No. Están para poner orden. Para esto no. De hecho, la Gendarmería no va a estar el lunes. El gobierno se dio cuenta de lo que hizo, va a estar la policía de la ciudad. Me parece, pero es fuerza de seguridad. O sea, después discutimos si la Gendarmería tiene este rol o no. Lo que la autoridad no puede hacer... No, pero no es menor. No es menor el rol de cada fuerza de seguridad dentro del Estado argentino. Pero lo que apunto es que tiene que haber fuerzas de seguridad que impidan que los grupos violentos, porque si no se meten en el Congreso. Sí, y de todos modos yo creo que lo que pasa acá, que es, bueno, al margen de que también los grupos violentos, ocurrió también con la charla, con la marcha al primer mes de Maldonado. Se supo después, fue claro, y hay causas iniciadas en ese sentido, había personal de civil infiltrado de la policía, tirando piedras, encapuchado, bueno, con lo cual con esa historia... Eso no lo podemos... Eso es condenable desde ya. Bueno, pero justamente hablamos de la historia de nuestra fuerza de seguridad, nuestra fuerza de seguridad también tiene esa historia, Entonces es complejo analizar quiénes son los que están tirando piedra, quiénes son los que están con los palos. Lo que yo creo es que termina siendo un tema menor, como cuando después nos quejamos de las pintadas del Cabildo, termina siendo un tema menor cuando lo que está en debate es mucho más profundo que si hay alguien tirando palo, tirando piedra o tirando piedra. Es una cosa menor en medio de todo lo que sucede. No, yo no coincido. No puede ser que... estamos hablando de una ley que afecta a millones de jubilados. Pero a ver, o sea, en este caso sí, pero cuando fueron las pintadas del Cabildo no fue por ese motivo. ¿Qué van a hacer los manifestantes? Cabildo se pide. No, pero no se puede justificar eso. No se puede justificar eso. Es imposible justificar... A ver, es una institución. Y si los manifestantes realmente quieren manifestarse, no les hace falta pintar nada. Tienen que ir y manifestarse. Es un tema de formas que es menor. Es menor. Bueno, si para vos es menor, yo lo respeto. Ahora, yo lo que digo es, no le da importancia, está bien, pintaron el Cabildo, la catedral, hicieron desmanes, rompieron todo, es menor. Bueno, a mí cada me uno parece tiene que su punto de frente vista. a una persona muerta, una pintada del Cabildo es menor. Frente a fuerzas de seguridad reprimiendo durante 7 horas una manifestación,
que alguien esté encapuchado me parece, sí, un tema menor, digo, porque hubo miles de personas manifestándose no encapuchadas, hubo abuelos. O sea, hubo siempre es periodistas. menor que haya tipos tirando piedras, siempre es menor que haya agresivos en la calle, siempre es menor el piquete, porque en definitiva cuando hay un piquete con tipos parados en la 9 de julio con un palo, eso siempre es menor frente a lo que están reclamando. O sea, todo es menor, todo el desorden, el caos en la sociedad es siempre menor frente a otro valor. Ese es justamente el argumento de los violentos. El argumento de los violentos es: lo que yo estoy reclamando es menor a esto que estoy haciendo. Entonces vamos a terminar justificando cualquier desmán, porque es menor al fondo de la cuestión. Eso es lo que yo... a mí me parece que ¿A ahí usted le parece más importante el orden? Entiendo, digo, son posiciones, digo, respecto a lo que uno quiere del país, quiere del Estado. El orden ¿Usted le es parece el más fin importante último eso? del Estado. No existen... ¿Por qué existen estados? ¿Por qué existen organizaciones políticas? Por la necesidad de toda una sociedad de que haya orden. El Estado es la organización política de la sociedad. Entonces, principios básicos de cultura cívica. ¿A usted le parece más importante el orden, como si fuera una cosa menor? No, me parece importante el principio básico de la existencia de las autoridades y del Estado. La existencia de que haya orden. Y quien tiene que ponerlo... Si nosotros fuéramos todos ángeles, no necesitaríamos autoridades, porque todos estaríamos todo el tiempo actuando, ejerciendo nuestros derechos, permitiendo que el otro también los ejerza, porque somos ángeles. Pero no hay sociedades de ángeles, hay sociedades de seres humanos, egoístas, que tiran para sus propios intereses, y eso hace necesaria la existencia de estados y de autoridades. Ese es el principio básico de cualquier organización política. Si nosotros al orden le vamos a dar una importancia relativa, estamos socavando las bases mismas de un Estado. Entonces yo digo, ¿es importante el orden? Importantísimo es el orden. También es importante la libertad, importantísima es la libertad de la gente, porque es todo el orden necesario y toda la libertad posible. En ese equilibrio, que es una tensión permanente, en ese equilibrio está la clave del buen gobierno o de las buenas sociedades, ¿no? Pero nosotros tenemos que entender, si queremos ejercer libertades, que las tenemos que o derechos, que los tenemos que ejercer pacíficamente, sin perjudicar al otro y sin perjudicar el ejercicio de las instituciones. Pues yo tiro palos contra el Congreso, estoy haciendo que adentro las instituciones no puedan funcionar bien, y si nosotros tenemos instituciones las tenemos que dejar funcionar. Pero si no, este gobierno vota una ley que perjudica a todo el mundo. Este gobierno fue elegido por la gente, el gobierno de Cristina Fernández en su momento, que sancionaba leyes también sin negociar nada, también fue elegido por la gente. Cristina Fernández en su momento vetó la ley del 82% móvil a los jubilados. A mí en su momento me preguntaban si eso estaba bien o estaba mal, y yo decía, eso es la facultad que tiene el presidente. O sea, si no queremos que esto sea así, no la votemos, pero es una potestad que tiene. Dejemos funcionar las instituciones, no le tenemos palos ni agredamos a los diputados, y no nos agredamos entre nosotros. Vayamos a votar con convicción, vayamos a votar con libertad y con conciencia, y tal vez las cosas empezarían a cambiar, pero acá se necesita... Sí, lo que es importante es, en medio de eso, estoy completamente de acuerdo con vos en eso, y que las cosas tienen que funcionar dentro del Congreso, frente a la contingencia de que esto es lo que sucede en la calle, el Estado es responsable de lo que hacen sus fuerzas de seguridad. Por supuesto. Y lo que han hecho está mal. Y si usted y mi opinión es que es mucho más grave cuando la violencia la ejerce el Estado que cuando la ejerce un ciudadano común. Eso es así y está en nuestra historia, y para eso, digamos, tenemos las leyes. Es más grave la violencia ejercida por el Estado que la violencia ejercida por un ciudadano. Y eso usted lo sabe bien. Es más grave. Es más grave. Pero son las dos graves. Y en todo pero caso, hay una que es más grave que la otra. Claro, pero entonces si yo... Pero hay una que es más grave que la otra. Si yo digo que hay una más grave que la otra, tengo dos posiciones. O decir, esta es muy grave y esto queda justificado. No, yo no digo que esté justificado, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con usted que a mí yo no estoy de acuerdo con que haya gente con palos y con piedras. A mí me parece que eso está mal. Yo soy categórico. Y eso la fuerza está de mal. seguridad los tiene que erradicar. Eso está mal. Los tiene que erradicar. Yo no usaría la palabra erradicar, me parece que tenemos ideología distinta. No, a mí me parece que la palabra erradicar es grave, y sobre todo en la historia de este país. ¿Qué quiere decir erradicar? Bueno, ¿qué quiere decir erradicar? Usted sabe lo que significa nuestra historia. Decime qué quiere decir. Sacar de cuajo, sacarlos, correrlos. Matar, desaparecer.
Eso quiere decir erradicar. Es lo que significa por lo menos en nuestra historia, Bueno, digamos. si vos me decís que yo lo que quise decir es eso, No, es un criterio subjetivo. No digo que la usted quiso palabra decir erradicar eso. significa sacar de. No digo que usted quiso decir Bueno, sí, eso. me lo Digo que quisiste es muy decir. caro a nuestra historia Me quisiste esa decir- palabra. me quisiste Eso es lo que decir te eso. digo. Me quisiste decir Pero eso. no digo que vos Y yo lo no- decís. Y yo, frente a una cámara, y mirándola, no sé cuál me está tomando ahora, mirando a la cámara, yo voy a decir, yo jamás dije que con la palabra erradicar hay que eliminar, hay que matar o hay que hacer desaparecer a esa gente que es Pero yo no agresiva. pienso que dijiste eso. Bueno, perdón, no te yo lo pongas interpreté así. de esa manera. No, digo que porque es una acá hay palabra tanta muy sensibilidad. es una palabra muy cara a Bueno, nuestra historia. Yo quiero erradicarlos de la calle, sacarlos si hay tipos cortando, porque además yo lo viví, Yo lo viví, a mí me tuvieron retenido durante 3 horas en un garage, porque yo no podía salir del auto, 5 pibes encapuchados, así que se le veían los ojos, 5 pibes con un palo, diciéndome de acá no sale nadie, golpeando e intimidando. Y está pésimo. Bueno, eso. entonces, Estamos de acuerdo. yo cuando los veía ahí adelante, digo, estos chicos los quiero erradicar, pero no erradicar de la vida, los quiero erradicar del lugar donde están, los quiero sacar de ahí. Y en todo caso, después pasó un señor que les dijo, los que todavía no cobraron, acá a la vuelta tienen para ir a cobrar, si fueron los 5 a la vuelta. Entonces, terminemos con esta historia, de que el otro que dice erradicar, que es reprimir, que este facho, que el otro... Esta es una historia que nos va a dividir toda la vida. Yo soy un hombre del derecho, y del derecho constitucional, y profundamente defensor de la democracia. No quiero matar a nadie. Lo que quiero es que funcione la ley y que los violentos estén en el lugar donde tienen que estar, que es en la cárcel. No, pero hay que generar condiciones para que... Obviamente, hay que generar condiciones para que todo el mundo trabaje, hay que generar condiciones para que todo el mundo tenga una vida digna, pero también hay que generar condiciones para que haya cárceles y que haya tipos que son malvivientes y que tienen que estar en ese lugar. Entonces, no me voy a dejar poner en un lugar donde, porque la historia que tenemos hace que después otros digan, lo negro es un fascista, es un qué sé yo. No, nada de eso. Estamos todos dentro del andarivel de la democracia, los 3 que estamos acá, estamos dentro del andarivel de la democracia y vamos a discutir sanamente todo lo que queramos, pero sin palos, sin violencia y también sin autoridades que repriman de forma indiscriminada. Bueno, es bueno estar en esta mesa de debate. A los dos Muchas le digo, gracias, no, Felipe. la verdad Por que está favor. bueno poder hablar, cada uno poder tener su posición y que tengamos este